Yo quiero compartirles una enseñanza basado una vez más en esto del patrimonio sagrado que les he compartido, pero hoy deseo hablar especialmente de la unción que portamos. Quisiera tomar parte de lo dicho por Jesús en el libro de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 21, en el Evangelio de Juan, dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos, ese es el que me ama. Vuelvo a repetir, vamos a tratar de digerir bien esto que estamos compartiendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué tremendo. A ver, Jesús considera que el amor debe manifestarse no solo en dichos, sino también claramente en hechos. Es decir, Él evalúa el amor por la acción. Esto nos va a confrontar y mucho. De pronto también creo que va a romper algunas fortalezas que hemos tenido respecto del amor de Dios, respecto de la esencia de la unción. Y eso es lo que quiero que lleguemos a nosotros a la conclusión. En el antiguo pacto, ustedes deben saber que la unción estaba compuesta por el aceite, un aceite preparado especialmente para ungir, y se ungía a un sacerdote, a un rey, a un profeta, y nada más. Era la unción sacerdotal, la unción del profeta, la unción del rey, y solían ungírselos junto con la unción de la sangre, la unción sobre los utensilios que se utilizaban como en el templo para honrar al Señor, en el caso de Moisés para el tabernáculo, o así en el tabernáculo de David, o a partir del templo de Salomón o el templo de Herodes. Había una unción sobre los elementos consagrados al Señor, y esa unción era una unción que contaba no solamente por el hecho de la sangre, sino además por la unción de aceite que solía hacerse para la unción de un profeta, un sacerdote o un rey. A ver, a Saúl lo ungieron con una redoma, a David con un cuerno lleno de aceite. No era una gotita de aceite ni un poquito de aceite en la frente, sino que le derramaban aceite sobre su cabeza, y claramente la Biblia dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos. O sea, había una figura natural, si se quiere, física, que se podía palpar, pero con un significado espiritual trascendente que la acompañaba. La unción se le conoce o se le habla, se la menciona como aquello que solían hacer los pastores cuando, cuidando a sus ovejas, las ungían con aceite. Si usted busca la definición, lo más gráfico que le van a presentar va a ser esa situación, ¿no? La ungían con aceite para que las mosquitas, los insectos, las pulgas, los piojos no se metieran en la lana y pudieran lastimarla. De hecho, había ciertas mosquitas que buscaban la parte trasera de las orejas de la oveja y la lastimaban al grado de matarla, ¿no? Luego provocaban la infección y la mataban. Por lo tanto, el pastor las ungía con aceite para que esa lana se vuelva impenetrable. De hecho, siempre se menciona que había algunas que ungían más que otras porque el solo roce entre las ovejas generaba la transmisión de la unción, lo cual tiene para nosotros todo un significado, no solo porque el Señor es el buen pastor, sino porque la unción nos aparta, nos cubre, nos protege, nos marca, nos libra del enemigo. Fíjese que eso de la mosquita detrás de la oreja, usted sabe que a Belcebú también se le llama el señor de las moscas, a Satanás, y creo que el trabajito que hace tratando de penetrar la cabeza de las personas con pensamientos incorrectos, con tentaciones, con pensamientos que por la noche atacan ahí a la cabeza, bueno, la unción nos protege de los pensamientos de los principados de este siglo, que procuran desviarnos de la verdad. La unción nos aparta, la unción nos protege, pero ¿por qué yo mencioné la unción, o voy a enseñar sobre la unción, pero menciono este pasaje? ¿Por qué arranco por aquí? Bueno, porque quiero destacar el amor de Dios, el hecho de que se manifiesta a través de guardar los mandamientos, y esto muy curioso que dice Jesús, que el que le ama, demostrándole que le ama por guardar los mandamientos,
será amado por el Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Habla de una manifestación divina y del amor del Padre y de Cristo por causa de guardar los mandamientos. Acá es donde, antes de volver al pensamiento de Jesús o de continuar con él, debemos romper una fortaleza de algo que muchas veces se habla, que se dice y que creo que no se sabe muy bien ni de dónde se sacó, ¿no? Porque uno ha escuchado muchas veces: Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Ha escuchado alguna vez eso? ¿Verdad que sí? Dios ama al pecador. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Quiero decirle que eso no está en la Biblia. Esa es una expresión de Mahatma Gandhi, que era hinduista, que de hecho no se hizo cristiano por desconocer a los cristianos. O sea, él dijo: no puedo creer en Dios, al Dios de los cristianos, por causa de los cristianos. Eso fue lamentable porque evidentemente no le habrán dado muy buen testimonio. Pero lo cierto es que no era un hombre cristiano, no era un hombre que creía en el Dios Todopoderoso, sino que era un hinduista que soltó una frase y que su frase era: odia al pecado, no al pecador. Esa fue su frase. Luego se fue transformando un poquito con que Dios no odia al pecador, sino que odia al pecado. Y se lo empezó a decir desde los púlpitos y se lo repite hasta hoy en día como si estuviera en algún versículo bíblico. Pero no está, lamentablemente no está. Y el tema es poder comprender bien cómo funciona el amor, porque no se puede entender cómo funciona la unción si no se entiende cómo funciona el amor. A ver, si Dios es amor, esa es su esencia, primera de Juan 4:8. Si Dios es amor, es su esencia. No es que Dios tiene amor, si tuviera amor sería peligroso, se le podía acabar, pero Él es amor. Ahora, ahí es donde yo relaciono el amor con la unción, porque Él plantea un derramamiento de su esencia sobre aquella persona que guarda sus mandamientos. Y si la unción en el nuevo pacto tiene que ver con la persona de Cristo, ustedes recuerden que Cristo es el ungido, que nosotros tenemos la unción ya no del aceite tirado sobre la cabeza, sino del Espíritu, el Espíritu de Cristo. Cristo es el Mesías, Cristo es el ungido, Cristo es la unción, por eso somos cristianos, porque estamos ungidos por el Espíritu del Señor. Lo que Dios nos da es su esencia, pero su esencia es el amor. Ahora Él plantea un derramamiento del amor sobre aquel que guarda los mandamientos, porque el Señor derramará de ese amor, Cristo derramará de ese amor, dice, y se manifestará a través de ese derramamiento. ¿Sobre quién? Sobre los que guardan sus mandamientos. ¿Sí? Es lo que plantea Jesús. A ver, veamos un poco el antiguo pacto para comprender algunas cosas, porque según el antiguo pacto, el juicio de Dios estaba sobre los hombres, no sobre los actos de los hombres. O sea, cuando Adán pecó y Eva pecaron, fueron expulsados del huerto, dejó de tener comunión con Dios, entraron en un tiempo de muerte espiritual, porque como dice Isaías 59:2, vuestros pecados o vuestras iniquidades, según la versión, dice, hicieron división entre Dios y los hombres. Se separó a Dios de los hombres, y la muerte, que es la vida de Dios en los hombres, lo que permitía que el hombre siguiera vivo eternamente, porque Él es el eterno, al estar separado, la muerte entró. Primero provocando la muerte espiritual, no porque el hombre no tenga espíritu, sino porque no contenía la vida. Y como dice Juan, el que tiene a Cristo, que es la unción, tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Luego provoca, por supuesto, la muerte física. Los hombres, los patriarcas de los primeros siglos de la creación, vivieron muchos años y después se fueron achicando esos años. Luego Dios le puso un límite a la muerte, diciendo 70 serán los años del hombre, algunos más por gracia, algunos menos por situaciones de la soberanía de Dios, pero como que Dios le tuvo que poner un límite a la muerte porque el pecado cada vez estaba avanzando, haciendo que la muerte avanzara más sobre los seres humanos. En el antiguo pacto encontramos que el Señor, después de que se rompió esa comunión, expulsó a Adán y Eva del huerto, soltó un juicio, emitió juicio, dejó ver su desagrado, su enojo, y de hecho el pecado del hombre siguió creciendo, no disminuyó, al grado tal que el Señor dijo, los voy a destruir, y de hecho
trajo destrucción y juicio sobre la tierra a través del diluvio. Solo se salvó Noé y su familia por gracia, pero todo lo demás cayó y fue enjuiciado por agua. El Señor luego con el arco iris promete la no destrucción nuevamente por medio del agua sobre la creación, pero el juicio ya estaba ahí y la palabra habla claramente del juicio. Luego Dios escoge a un hombre llamado Abraham, comienza un diseño de Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Sabemos que ese diseño se proyectó hasta Cristo y en Cristo pudo expandirse para la bendición donde donde el Señor le dice a Abraham, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, solo a través de Cristo pudo venir esa expansión. Ahora bien, Dios amó a Abraham, tuvo comunión con él, es verdad, pero también era duro cuando se equivocaban. Abraham, Isaac, Jacob, José, el pueblo hebreo fue sacado, usted recuerda, cayó cautivo todos esos años en Egipto, y cuando Dios lo saca de ahí, lo saca por el desierto, pero ante cada error y cada desobediencia había un juicio duro, ¿no? Vimos que más de una vez la tierra se abrió y los tragó, o fuego hubo en el campamento, como en el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón que entraron con fuego extraño. Es decir, hubo muerte, hubo juicio, porque Dios les aclaró que Él era un Dios santo y que no estaba dispuesto a soportar el pecado. Les da los mandamientos con los cuales confronta la situación pecaminosa del hombre, porque antes de que la ley existiera, bueno, el Señor tuvo paciencia con los patriarcas, pero de todas maneras los patriarcas querían hacer la voluntad de Dios y no había una ley. Así que si no hay una ley que diga que con el semáforo en rojo yo me tengo que detener y yo voy a pasar libremente y no estoy pecando, porque yo desconozco que había que detenerse. Los patriarcas, el Señor les fue diciendo lo que le agradaba y lo que no le agradaba. Por eso le dijo a Abraham, por ejemplo, anda delante de mí y sé perfecto. Se dura la declaración. Y Abraham le creyó, porque siempre que Dios le decía algo, él trataba de hacer la voluntad de Dios. De hecho, le pidió a su hijo que lo llevara al monte y estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, evidentemente, el Señor trataba y ellos obedecían. Esa obediencia era lo que mantuvo una comunión. ¿Por qué Dios era duro con su pueblo? Bueno, porque Él les muestra la ley, les dice lo que le agrada y les ordena obedecerla. Claro, cuando no la obedecían, había juicio, ¿no? Había un juicio que les golpeaba mal, con la muerte en muchos casos. Por otra parte, vemos que todas las demás naciones, paganas, idólatras, pecadoras, eran discriminadas por Dios en el sentido de que no te juntes con ellos, no te mezcles, y cuando los mandó a conquistar las tierras, los mandó a destruir al enemigo y a no dejar nada. Y uno diría, pero ¿cómo Dios? O sea, hay gente que busca explicación. Le recuerdo que estamos hablando de una esencia del antiguo pacto para poder comprender qué privilegiados somos nosotros hoy en día. El Señor mandaba destruir a las naciones paganas y había un juicio duro cada vez que alguien pecaba, y duras advertencias. Y acá es donde Dios no tenía problema con lo que hacían, sino con lo que eran, esa naturaleza pecaminosa. Era con aquello con lo cual Dios no podía tener comunión. Por algo la condena o la condenación caía sobre los hombres, no sobre los hechos. Yo les he dicho en alguna ocasión, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos. Esa es la naturaleza, el pecado que mora en mí, fue lo que planteó Pablo. Ese es el gran problema que separa a los hombres de Dios, que provoca la ira de Dios y el juicio de Dios. Ahora, tenemos algunos escritos, por ejemplo, Salmo 5, verso 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Es decir, eso es lo que le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Y a todos aquellos pueblos paganos, idólatras. Dios tuvo misericordia con su pueblo porque lo estaba preparando para un propósito mayor, pero dejó bien en claro siempre mantenerse separado y, atención, el cuidado de todos los protocolos que utilizaban los sacerdotes para tener comunión con Dios, del derramamiento de sangre y los sacrificios que los preservaban, y la dura mano de Dios cuando alguno transgredía algo que Dios había establecido.
Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Acá lo que está diciendo no es que ama al pecador y aborrece el pecado, como dicen algunos. Eso no está en la Biblia. Esto, recuerdo, ahora vamos a entender cómo se come esto en el nuevo pacto, pero esto es lo que nosotros tenemos como la esencia de Dios. Un Dios santo, separado con los hombres, sin poder guardar ningún tipo de comunión, a menos que los hombres guarden la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, y pudieran a través de sacrificios y protocolos espirituales extremadamente cuidadosos acercarse a Dios con muchísimas limitaciones, con muchísimas limitaciones. Es más, Dios podía manifestarse a través de determinados objetos consagrados y no así a través de los hombres. Nadie fue lleno del Espíritu Santo hasta el nuevo pacto. El Espíritu estaba sobre un David, sobre un profeta. Tomaba el profeta y el profeta hablaba. Caía sobre el rey y el rey danzaba con los profetas y era poderoso en la guerra y tenía la capacidad de reinar, pero era porque la unción caía sobre su vida. No eran templos del Espíritu porque la sangre de Cristo todavía no había sido derramada y ninguno había sido limpiado de manera tal que el Señor pudiera manifestarse. Entonces, sí se limpió el tabernáculo para que Dios se manifestara en él, o el templo de Salomón para que Dios se manifestara en él, y todos los utensilios. Fíjese usted que el día que David quiso llevar el arca de pacto a Jerusalén, y Usa, cuando el arca tambaleó en ese carro nuevo llevada por bueyes, puso su mano y murió. Y uno diría, pero ¿por qué murió? Porque no permitía a Dios que nada humano, pecaminoso, le tocara. Y yo diría, bueno, pero la intención de Usa fue buena, ¿no? Es que no se trata de intenciones. Dios no tenía problema con que el arca fuera tocada por la tierra, pero no era inaceptable que fuera tocada por un hombre en condición de pecado. Y todos estaban así. Por eso el protocolo, y solo podían los levitas cargarla sobre sus hombros y armar el tabernáculo y tener servicios sacerdotales. Por eso yo les hablé del sacerdocio que Dios nos ha entregado en Cristo. Pero todo eso era extremadamente difícil, tenían que consagrarse, los sacerdotes, como el sumo sacerdote Aarón o sus hijos, debían ponerse sangre en el lóbulo de la oreja, en los pulgares de las manos, de los pies, aceite, las vestiduras, la mitra, bueno, todo el protocolo que debían hacer, los cuidados y la consagración para poder acercarse a Dios con temor y no sin sangre, y el sumo sacerdote solo una vez al año. Después era un acceso que los hombres no podían. Dios se manifestaba en el arca, Dios se manifestaba en el tabernáculo, pero no en los hombres. Dios ungió a algunos y la unción operó sobre algunas personas y elementos, como en la vara de Moisés, en los pelos de Sansón, en el manto de Elías, en el manto de Eliseo, pero no eran templos del Espíritu Santo. Aún así, Dios dejaba claro que Él aborrecía al pecado y al pecador, a todo aquel que anduviera fuera de su voluntad y fuera de su comunión, eso es claro. A ver, también dice Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Entonces, no está diciendo yo los amo a todos y bueno, tienen un problemita. No tiene un problemita, es un gran problema. Por eso el juicio y la ira de Dios sobre todos los que hacían impiedad. Dice el Salmo 7:11, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Guarda, por eso va a haber un juicio final. ¿Y por qué hoy no lo hay? Bueno, porque el que aplacó esa ira, el que cargó los pecados sobre sí mismo, quien fue llevado a juicio y muerto por los pecados de la humanidad, trayendo paz entre Dios y los hombres, fue Cristo, que se hizo hombre, que nació como hombre, vivió sin pecado, pero fue enjuiciado y murió en la cruz cargando nuestros pecados. Entonces, a partir de ahí el Señor puede tener comunión, como la tiene, con aquellos que fuimos pecadores por causa de que fuimos llevados a la cruz
En la cruz morimos y cuando Cristo resucitó, resucitamos para una vida nueva. Ahora tenemos comunión con Dios, acceso a Dios, solo a través de Cristo. Es decir, por eso el Señor mencionaba, cuando Cristo encarnó en Jesús, el Señor menciona en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se fue a bautizar o en el monte de la transfiguración, Él decía, este es mi Hijo amado. O sea, el amor estaba sobre un hombre, que era un hombre obediente y perfecto, porque el Padre ama al Hijo porque el Hijo era obediente absolutamente en todo. Entonces el amor se derramó sobre el Hijo porque el Hijo caminó en obediencia. Ahora vamos a ver cómo identificó el Hijo la unción sobre su vida por causa de la obediencia. A ver, dice Juan 3:35, para que vayamos comprendiendo esto. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es una ira que se derrama en amor, es una ira que se derrama en juicio. Debemos tenerlo claro y entenderlo claramente porque hay una sola manera de evitar esa ira, de evitar ese juicio, que es en la persona de Cristo, porque al Hijo lo ama y nosotros estamos en el Hijo. Gloria a Dios, que estamos en el Hijo. Solamente en el Hijo podemos estar porque todo el juicio fue sobre el Hijo, por eso murió como murió, pero al no tener pecado en sí mismo y presentar su propia sangre como sacerdote y como sacrificio, fíjese que Cristo no se presentó en un tabernáculo terrenal, ni en el templo de Salomón, ni en el templo de Herodes, que estaba en esa época, sino que se presentó ante el tabernáculo celestial con su propia sangre como sacerdote y a su vez como sacrificio. Y como su sangre era perfecta, porque si bien Juan anunció el Cordero que quita el pecado del mundo, nosotros sabemos que Él vino como hombre y la sangre perfecta para la redención del hombre es la del hombre. Y Él derramó una sangre perfecta delante del Padre y eso permitió que encontrara redención. Ahora alguien me diría, bueno, pero ¿qué queda con Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Bueno, ahí está la cuestión. Él envía al Hijo y el amor está derramado en el Hijo, porque Él ama al Hijo. Y el Hijo, que es el mediador, como hombre, ¿sí?, portó a Dios y era hombre, era perfectamente hombre, perfectamente Dios, pero eso lo que le permitió es amar al prójimo. Amar a Dios, fíjese que era el mandamiento antiguo testamentario, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo. Ahora, en el nuevo pacto Jesús establece el cumplimiento completo de los mandamientos a través de eso y a través de amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús enseñó amarás a tus enemigos. Jesús enseñó eso. Jesús amó a las personas, enseñó a amar a las personas, enseñó de tal manera la compasión y la misericordia por el prójimo que le llamaron amigo de pecadores. El Padre solo decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. No había otra opción, porque el Hijo vino y este amor y esta comunión por los hombres es porque como hombre amó a los hombres y además iba a morir en el lugar de los hombres. Claro que le dijo, por ejemplo, a sus discípulos, si me has visto a mí, le dijo a Tomás, si me has visto a mí, lo has visto al Padre. Claro, porque la esencia estaba en Él y el amor del Padre había sido derramado sobre su corazón. Recordemos que cuando Él fue a la sinagoga, el pasaje que Él tomó de las Escrituras para compartir es lo que nosotros tenemos hoy en Isaías. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí. Esto lo planteó Jesús como el ungido. Jesús había recibido la unción. La unción no era la unción del aceite preparado por los sacerdotes, sino la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es amor, porque una de las esencias del Señor es justamente Dios es amor. Primera de Juan 4:8, se lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué se derramaba sobre Jesús? Esa unción, ese Espíritu Santo que también era el Espíritu de amor. El amor y la unción van juntas y se derramó sobre Él, solo sobre Él.
Él le dio autoridad a los discípulos, pero la unción estaba sobre él. Era la primera vez que alguien recibía la unción de esta manera. No era la de un sacerdote, no era la de un rey, no era la de un profeta, sino que era todo junto en él. Y no era la de un aceite, sino era la del Espíritu del Dios vivo que se derramó sobre Jesús, el hijo del carpintero. Y él lo recuerda por las Escrituras, porque el pueblo tenía la anunciación de la venida del Mesías, que significa ungido, el Cristo, y dice, porque me ungió Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí viene el despertar de una acción en favor del ser humano, no condenándolo en ira como pecador, sino viendo su condición limitada y sufriente por causa de su pecado. Ahí viene la compasión, ahí viene la gracia. Dar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces viene sabiendo que la cautividad, el encarcelamiento, la limitación, la angustia, el abatimiento son consecuencia del pecado. El Padre solo tiene juicio para el pecador, la muerte. No que te voy a librar, no, la muerte. Pero el Hijo vino para traer su misericordia y su compasión y su gracia. Recuerden ustedes que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces Cristo vino y derramó su gracia y su amor al compadecerse de la condición humana. No a justificar sus obras soltando una palabra, sino al hacerse cargo él mismo y cargar sobre sí mismo, siendo santo, los pecados de la humanidad. Tremendo. Dice, lo ungió para proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Por qué la venganza y la buena voluntad? Porque bueno, Dios ha mostrado esta buena voluntad a través del Hijo, la gracia a través del Hijo, el amor a través del Hijo. Es el mediador el que puede soltar ese amor sobre nosotros, esa unción sobre nosotros, el que nos permite ser sacerdotes y reyes para Dios. Es el Hijo el mediador, el Hijo el que tocó, el Hijo el que sanó, el Hijo que sopló, el Hijo que habitó, el Hijo que enseñó, el Hijo que habló, que amó y que se manifestó. En el antiguo pacto no había un acercamiento posible. A Jesús, imagínense, que se le acerca un leproso y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y si puedes, saname. Y él se acerca y dice que lo tocó. Imagínense usted algo así en el antiguo pacto. O sea, un leproso no podía acercarse a nadie, era un inmundo. Y mucho menos a las cosas santas, mucho menos. O sea, no había posibilidad de un acercamiento. Y Jesús se acercó y lo tocó. La gente se acercaba, la mujer para ser sanada de flujo de sangre tocó su manto. Antes no se podía en el antiguo pacto ni tocar, ni acercarse mucho al monte cuando Dios habló del Sinaí, ni tocar el tabernáculo, nada. Eso era para los sacerdotes, para la gente consagrada y con mucha limitación, con mucho temor y con temblor. Pero Jesús se acercó por mediador y la unción estaba sobre él y dice que esa unción vino a derramar la buena voluntad de Dios a través del Hijo, porque el Padre seguía firme en una cuestión: este es mi Hijo amado. Nada más. Pues estoy enojado, con la humanidad estoy enojado, estoy airado. Pero este es mi Hijo amado. Y luego dice que también a través de esa unción manifiesta el día de la venganza del Dios nuestro. A ver, no solo por la muerte de Cristo en la cruz, sino también por los tiempos finales. Porque estamos en una ventana de gracia, en la cual recibimos el amor de Dios, la salvación de Dios, y todavía las cosas que están pasando en el mundo no son el juicio de Dios como algunos pretenden. El juicio de la humanidad fue sobre Cristo y vendrá nuevamente porque la gente sigue rechazando. Estamos en una ventana de gracia. La gente sigue rechazando la obra de Cristo. No hay quien busque a Dios, no hay tan solo uno, no hay quien lo quiera, no hay quien acepte. Solo los que el Espíritu de Dios les trae convicción de pecado, justicia y de juicio, donde la gracia tiene que ser completada por el toque divino, porque los seres humanos siguen rechazando a Dios y lo vemos cada vez más tiniebla, cada vez más oscuridad, cada vez más maldad. Pero bueno, la iglesia es la portadora de esa ventana de gracia abierta sobre el mundo para que entren los escogidos, para que reciban gracia, amor, misericordia, todos aquellos que el Señor
está esperando que se vuelvan a Él. Ojalá alguien mire este video y también comprenda, crea que es tiempo de volverse a Dios de todo corazón y Dios obre en su vida. Dice, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Acá vemos la unción y la función de la unción, a través de la ayuda, de la impartición, de la libertad, de la sanidad, de la salvación sobre las personas. La unción que portamos nosotros, que es el Espíritu de Dios, es lo que nos permite amar a Dios, servir a Dios, amar al prójimo. Y cuando digo amar a Dios, lo digo porque su esencia viene a nosotros a través del Espíritu Santo, su esencia es amor, inunda nuestro corazón de amor y nos plantea el amor al prójimo y el perdón al prójimo por causa de que Él nos perdonó a nosotros. Perdonamos como hemos sido perdonados y amamos como hemos sido amados por el Señor. Recuerdo esto, el Padre siguió firme en este es mi Hijo amado. A Él oí. Hoy sigue siendo igual. El Padre ama al Hijo y nosotros estamos en el Hijo. Esa es la gracia maravillosa de poder recibir el amor de Dios, de sostener la comunión, de acercarnos a Él con confianza a través de ¿qué? Del Espíritu de Dios, de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y podemos tener no solo comunión, sino que el que está en Cristo, un espíritu es con Él. Tenemos una unión en el cual estamos en el Hijo, somos uno, carne de su carne y hueso de sus huesos, como dice Efesios 5, no solo hablando de el matrimonio como ejemplo, sino la iglesia. Pablo aclaró muy bien, yo hablo de Cristo y la iglesia, todo lo demás, bueno, arréglense ustedes con el tema matrimonial, pero él ha estado hablando de Cristo y de la iglesia, ¿sí? Entonces, hoy podemos tener esta comunión y el Señor nos ama. Ahora recordemos lo que dijo Jesús claramente, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré. Esto lo dijo antes de ir a la cruz. Y tal vez era imposible para el que no recibía todavía la gracia salvadora, porque él no había ido a la cruz. Pero es para nosotros una consumación y un hecho que tenemos acceso y posibilidad a todo esto porque nos ha brindado absolutamente todo para poder hacerlo. Eso es parte de nuestro patrimonio, no solo que ahora nos demanda algo, sino que además nos dio el Espíritu de Dios para que no tengamos excusa de poder hacer lo que Dios dice. Se lo voy a mostrar también por la palabra. Pero no tenemos excusa, porque el Espíritu Santo, como dice Filipenses 2.13, es el que pone en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, o como dice Hebreos en el capítulo 13, ya al final del capítulo 13, donde plantea que es Él el que hace lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, hoy tenemos el equipamiento, tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, tenemos la unción y esa unción es la que nos aparta, nos guarda, nos protege, nos libra y nos guarda de toda acechanza del mal y de todo pensamiento incorrecto. Recuerden lo que David escribió en el Salmo 23, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Si rebosa es porque no entra otra cosa. La copa rebosando es nuestra cabeza, Estamos ungidos de la cabeza a los pies. ¿Recuerdan cuando también menciona a Aarón que el aceite cae sobre la cabeza del sacerdote y sobre la barba de Aarón y llega hasta los pies? Bueno, la cabeza es Cristo. La cabeza de la iglesia es el ungido y a través y desde la cabeza a todo nuestro ser. Entonces, ¿dónde llega primero la unción? Y Él va transformando todo nuestro ser, pero guarda y nos libra de las influencias de las tinieblas en este tiempo, que pretende comernos el pensamiento de la verdad para tratar de insertarnos alguna semilla de mentira. Recuerde que esto, al igual que desde el primer siglo de la creación, es el deseo de Satanás de llevarnos por el pensamiento incorrecto, por la independencia del humanismo, por llevarnos a través de la influencia de principados que operan en este tiempo tratando de desviar a los seres humanos de la verdad. Ahora fíjese esto. Juan 15:9, volvamos a Jesús. Dice, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, fíjese esto, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El Padre lo amaba a Él amando a las personas.
permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos, acá vuelve a repetir lo mismo, si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Es decir, que la unción también permanece en nosotros. Recuerde que el amor también es la unción del Señor, porque esa es su esencia, Dios es amor. Permanece cuando guardamos los mandamientos. No hay posibilidad de comunión ni de manifestación de nuestro amor hacia Dios y de la permanencia en el amor de Dios si no guardamos los mandamientos. Ahora, vea esto, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, la permanencia de Jesús en ese amor manifiesto del Padre fue por guardar los mandamientos. Entonces, no, habría un juicio en el cual Jesús no hubiese podido resucitar si él no hubiese guardado los mandamientos. O sea, el Señor no puede hacer la vista gorda a la verdad de cualquier pecado. Así que damos gracias a Jesucristo que nunca pecó, que hoy está a la diestra del Padre, pero que intercede por nosotros y que es el mediador, que nosotros tenemos acceso al Padre por Él y el Padre tiene acceso a nosotros a través del Hijo. Yo alguna vez le dije a usted, Dios no está mirando más de 7.000 millones de habitantes que hay en este mundo. Él está mirando dos personas, Adán y Cristo, dos hombres, Adán y Cristo. Cuando digo hombre, digo mujer, porque dice fue creado el primer hombre, Adán, alma viviente, y el segundo es Cristo, espíritu vivificante. Y en Génesis 5 dice, creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. Varón y hembra son la versión de un mismo ser, hombre. Cuando la Biblia menciona al hombre, habla varón y mujer. En Cristo es exactamente lo mismo. En Cristo no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer. Es hombre, Cristo, el nuevo hombre. Somos y estamos en el nuevo hombre. No hay otro lugar ni otra posición donde estar. O estoy en Cristo o estoy en Adán. No queda otra opción. Nadie tiene otra opción en esta tierra. Nadie puede decir, no, yo ni una cosa ni la otra. No existe. O estás en Adán, perdido, condenado, gobernado por la naturaleza pecaminosa, ajeno de la gracia de Dios, ajeno del amor de Dios, ajeno de todo. O estás en Cristo, el Hijo amado. Y gracias a que estamos en el Hijo amado, podemos ser ungidos, reyes, hijos, sacerdotes, embajadores, amados por el Padre, porque estamos en el Hijo. Somos eternos, todo lo del Hijo es nuestro. Toda la herencia es porque el Hijo, el primogénito, nos hizo nosotros los primogénitos, como dice Pablo. Sería una contradicción extraña que alguien en una familia tenga 5 hijos y todos sean primogénitos. No se puede, porque el primogénito tendría que ser uno solo, que es el primer hijo. Por eso la Biblia habla de Jesús como el unigénito y habla de Jesús como el primogénito, porque él fue las dos cosas, el único y el primogénito, el primero y el único. Pero como estamos en él, todos somos primogénitos. Por eso la Biblia habla de la congregación de los primogénitos. ¿Por qué? Porque estamos en él, no es que somos varios hijos. No, hay uno solo, Cristo, el nuevo hombre. Nosotros, la iglesia es un diseño corporativo. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender la importancia de una unción corporativa y vamos a pensar que la unción es de una persona que la tiene como si fuera un poncho de colores y es el único al que hay que tocar, el que te va a orar, el que te va a ungir, es el que hizo el gran evento en el estadio para que todos lo toquen. Pero déjeme decirle que la unción es para el cuerpo. Hay dones activos, sí, hay dones, talentos, capacidades, lo hemos hablado, lo hemos enseñado, pero la unción es corporativa, es para la iglesia. Por eso es tan trascendente que la iglesia comprenda, bajo una misma mente y un mismo parecer, como plantea Pablo, que podamos vivir guardando los mandamientos de Dios, guardando en obediencia a la voluntad de Dios, porque eso es lo que desata la unción sobre la iglesia. Y la unción es la que, al igual que cuando se manifestó en Jesús, trajo refrigerio, libró a los abatidos, a los enlutados, a los enfermos, a los cautivos. O sea, es lo que el mundo está necesitando. Así como Jesús fue la luz del mundo, nosotros lo somos hoy en día. Así como Él fue la sal de la tierra, nosotros lo somos hoy en día. No podemos ser nada de esto si no es por la unción del Espíritu Santo. Y el amor que debemos tener es porque el amor se derramó en nosotros a través de Jesucristo, el Hijo amado. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Por eso es tan importante comprender esto. Ahora Jesús sigue hablando, y quiero terminar con esto, porque Jesús dice en el verso 18, el mismo capítulo, Él sigue hablando sin interrupción, aunque usted en la Biblia pueda tener un subtítulo, Él habla sin interrupción y dice en el verso 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Fíjese que
Dios aborrece al pecador y al pecado, y a su vez el mundo aborrece a Dios. No hay posibilidad de amalgamar esto. O sea, todas estas corrientes de nueva era, falsas religiones, que de pronto el amor a Dios y que buscan a Dios y que la conexión con Él, todo humanismo puro. Ahí no hay un amor a Dios genuino de nada, ni de hacer la voluntad de Dios, ni de nada. Hay gente que practica religión y vive como para el diablo. Ese sí que vive para el diablo. Entonces, no hay nada. El mundo aborrece, la gente aborrece, rechaza, porque si no lo aceptarían. Nosotros fuimos iguales, así que no estoy juzgando a nadie. Yo podía decir, no, yo creía en Jesús, yo tenía una medallita de Jesús cada tanto, pero no hay quien busque a Dios ni tan solo uno. Había un ego personal, un deseo de que, bueno, algo tiene que haber, así que uno ora, una percepción así como que Jesús, algo, pero vivía mal, vivía revolcándome en el pecado y no me importaba nada. Sin saber que no podía tener ninguna comunión, porque hay gente que, bueno, usted dígale a Dios, pídale, porque Dios lo escucha. La Biblia dice Dios no escucha la oración de los impíos. O sea, lo lamento. O sea, hay gente que quiere, no, tenés que estar en Cristo porque el Padre solo escucha al Hijo. Y nosotros estamos en el Hijo. Por eso el que no se mete a la iglesia no está en el Hijo. Por eso es absurdo cuando un cristiano pretende ser hijo, pero ni siquiera se congrega. ¿Cómo podés cómo podés estar fuera del cuerpo y aún así pretender que estás en el Hijo? O sea, es tiempo de que si creíste, te bautices en el cuerpo, es decir, te metas en el cuerpo y que camines con el cuerpo en la misma dirección, guardando los mandamientos de Dios, amándole, honrándole y respetándole conforme a sus diseños y no al nuestro, bajo una misma mente y un mismo parecer. La mente de Cristo, solo por medio de la cual comprenderemos cuál es la voluntad de Dios. Dios no le anda revelando su voluntad a cualquiera. Es al Hijo. Y nosotros que estamos en el Hijo, dice que nos hará saber incluso las cosas que han de venir. Y solo por estar en el Hijo tenemos acceso a su mente, por medio de la cual dice nos dará cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, pero Dios la tiene preparada para los que le aman. ¿Quiénes les aman? Los que guardan sus mandamientos. ¿Por qué guardamos sus mandamientos? Porque hemos sido ungidos por el Señor, se ha derramado en nuestro corazón y porque vivimos en el Hijo, estamos conectados con su mente y nuestro corazón le pertenece para que nuestro corazón pueda plasmar sus sentimientos. Caminando en la voluntad de Dios, somos amados, Cristo nos ama, y se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Y la iglesia hoy necesita recuperar mayores dimensiones de presencia. Tenemos que salir de esa dependencia de que, bueno, a ver si viene algún ungido que venga a mover las aguas y que venga a tocar. No, a ver, la unción es corporativa, está sobre nosotros y debe manifestarse. Y Jesús dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sos del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Es decir, si aborrece a Dios, también aborrece las cosas de Dios. Y alguno puede decir, no, a mí no me molesta que sos cristiano, pero no te traga esa cuestión. Lo lamento mucho, incluso Jesús dijo, yo no he venido a traer la paz sino la espada y los enemigos serán los de tu propia casa. A veces hay un choque que tratamos de mirar con piedad, tratamos de camuflar otra cosa y decimos, no, mi hermano nunca fue a la iglesia, nunca aceptó a Cristo, pero él yo sé que en el fondo lo ama, yo sé que lo quiere, yo sé que cree. Todas esas cuestiones son todas cuestiones nuestras. Le digo, porque tratamos de ver siempre, nosotros a lo negro le llamamos gris, porque tratamos de suavizar la cosa y Dios lo ama, y Dios ama al Hijo. O sea, si no se metió al Hijo, la chance la tiene, le estamos hablando, hay un portal de gracia, o sea, es gracia. Yo no me atribuyo la viveza de estar en Cristo, ni la decisión. Eso de que, a ver, levante la mano cuánto aceptan a Jesús, tampoco está en la Biblia, es antibíblico. Yo entiendo lo que queremos decir, porque estamos llamando a alguien a una confesión pública, entonces siga diciéndolo, no hay problema, pero usted tiene que saber que ni ese llamamiento de aceptar, ni siquiera una oración es la que salva. La que salva es haber creído con el corazón para justicia y confesar, para lo cual si yo digo, bueno, ¿cuántos reciben al Señor? Levante la mano, venga, pero nosotros tenemos que saber que Él es porque Él nos escogió, porque Él nos recibió y porque su gracia está siendo derramada sobre nuestra vida. Entonces yo no me atribuyo ninguna virtud, por el contrario. Pero sí debemos tener en claro esto, porque la unción está sobre nosotros y somos un portal para que la gracia de Dios pueda manifestarse en nuestra casa y en el mundo, pero tenemos que ver las cosas como son. A lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Tenemos que dejar de, no es tan así, no, es así. No hay otra, es así, no hay otra opción. Dice, acordaos, y yo quiero que usted entienda esto, el rechazo que plantea Jesús es por causa de la unción.
Portar la unción fue lo que hizo que a Jesús gente le dijera que era hijo del diablo, hijo de Belcebú, que lo atacaran, que lo acusaran, que hablaran de él falsamente, que lo persiguieran. Y lo mismo pasó con la iglesia. La iglesia le llamaron cristiano por primera vez en Antioquía porque cristiano significa pequeño Cristo, pequeño ungido, ungidos como el maestro. Eso es lo que ellos manifestaron, la unción. Esa unción era doblemente poderosa y fuerte y doblegó el sistema porque la esencia de la unción es el amor. El amor es más poderoso que el odio, la luz es más poderosa que la tiniebla. Por eso Cristo, con amor, venció al odio del mundo entero. Y a todo principado y a toda potestad y todo decreto que nos era contrario, y por más maldad del enemigo y de todo ejército de las tinieblas, quiero decirle que el amor cubre multitud de pecados, que el amor es poderoso, es la esencia de la unción. No es el aceite de oliva, no, es la esencia de la unción que nosotros portamos. Por eso es tan importante que la iglesia tenga a consideración esto y que si recibe rechazo es porque la unción se está manifestando. Ahora, si no hay un rechazo, o sea, yo quiero que entienda que se producen dos cosas que son casi opuestas, a la misma vez. Ser portador de la presencia de Dios hace que haya gente que te va a amar, que te va a buscar, que quiere hablar con vos, que quiere una oración, que quiere que le toque, que quiere que le hable, que te va a decir, a mí me hace bien hablar con vos, yo no sé por qué te digo lo que te digo, no sé por qué te estoy contando todo esto, pero a mí me hace bien hablar con vos. Por un lado eso y por otro lado rechazo. Es lo que pasó con Jesús, era amado profundamente por algunos que lo seguían y era odiado profundamente por otros que también lo seguían. No hay término medio, o sea, o te amo o te odio, ¿no? Y la misma gente, algunos que lo amaron, después lo crucifican, decir, qué injusticia. Sí, hay injusticia cuando hay unción, porque la unción es la que va pudriendo el yugo de la cautividad. Ahora, nosotros debemos saber que es el amor la esencia de la unción. Entonces, cuando el poder de la unción, sí. Pero el poder de la unción es el amor, créamelo. Dice, acordaos de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, dos cosas. Van a guardar, así como pueden guardar la palabra de Jesús, pueden guardar la nuestra, nos van a entender, nos van a honrar, nos van a respetar y por otro lado nos van a atacar. Vamos a recibir las dos cosas. Tengo que estar firme en la unción, porque la unción vale la pena que alguien me critique, que alguien me rechace, que alguien murmure contra mí. Estoy dispuesto a enfrentar eso por causa de que estoy separado por la unción. La unción separaba. La unción produce una santificación, una separación. Cuando un objeto era ungido para un servicio a Dios, se lo estaba santificando, es decir, se lo estaba separando. Estaba ungido para una tarea. ¿Ve? Se lo separaba. Cuando un profeta era ungido, era separado automáticamente para un servicio para Dios. Así es la iglesia. La unción nos separa del mundo. Esto no significa que nos saca del sistema. La iglesia debe manifestarse dentro del mundo porque es un diseño del reino de Dios. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, somos ciudadanos del reino, pero nos manifestamos en la tierra. La iglesia tiene los pies en la tierra porque ni siquiera el pecado pudo desconectar al hombre de la tierra. Esa todavía es nuestra esencia, por esto este cuerpo tiene que volver a la tierra, pero nuestro corazón y nuestra mente está en el cielo. Entonces, la iglesia tiene que encontrar el equilibrio entre el cielo y la tierra. Cuando encontramos una iglesia que lo celestializa todo y se quiere ir arriba de una nube a tocar el arpa, es una iglesia que se desentiende de lo que ocurre en la tierra. Y cuando una iglesia terrenaliza todo y está pensando solamente en lo terrenal y no cuida su conexión con lo celestial, entonces está en peligro porque se torna carnal, pierde la brújula y está pensando en lo de abajo y no en lo de arriba. ¿Cuál es el equilibrio? Lo de abajo y lo de arriba. Por eso yo les mencioné, Israel se quedó con la Jerusalén de abajo, la iglesia solo se quiere ir arriba. Entonces cuando un pastor solo te guía arriba, pero te desconecta de abajo, nos volvemos inútiles. Jesús vino y conectó al cielo y a la tierra, Él vino a reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vino a unir, no vino a desunir. La iglesia está para unir, está en la tierra, el portal de la iglesia está abierto para redención y gracia, a la vez que estamos conectados con el cielo. Esa tarea la hizo Jesucristo, ahora la hacemos nosotros que somos su cuerpo. ¿Sí?
Es así como funciona la iglesia. Entonces tenemos que ser de influencia y de gobierno y de reino en todo estrato de la sociedad. No para ver cómo redimimos la democracia y los gobiernos terrenales, a ver si nos candidateamos a presidente para mejorar la situación. No, la corrupción va a seguir avanzando, los sistemas no son redimibles, estos sistemas humanos, griegos, humanistas, no son redimibles, pero nosotros debemos estar en todos lados como un Daniel en Babilonia, como un José junto a Faraón en Egipto. Estamos ahí, pero dando testimonio, siendo luz, siendo sal y con la unción. Y eso va a provocar que gente reciba, acepte y reciba los beneficios de la unción y gente nos rechace simplemente por esa unción. Y Jesús dice, lo hicieron conmigo, lo van a hacer con ustedes también. Dice, mas todo esto lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, no conocen al Padre. Dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. Acá es donde yo quiero terminar. ¿Ve? Si no hubiese venido, si no hubiese hablado, bueno, todavía podríamos seguir con algunos pensamientos vanos, medios caprichosos, tratando de encontrar un diseño que nos acerque a Dios. Y bueno, yo soy así, y bueno, Dios sabe que soy así, Dios me entiende, yo sé, Dios me ha dicho, ya me voy a comprometer. Todo ese tipo de fortalezas mentales que levantamos, amados, son inaceptables. El amor, si realmente lo tenemos por Dios, se manifiesta guardando sus mandamientos. Esto no habla de legalismo, religión, no estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de la voluntad de Dios, de la voluntad de Dios, de hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Eso nos hará diferente, puede ser, pero el Padre nos amará, el Hijo nos amará y se manifestará a nosotros. Nosotros no somos inocentes ahora, en el sentido de que Jesús vino, nos dio el acceso, nos dio su Espíritu y nos habló y nos sigue hablando. Hebreos 1 dice, muchas veces habló el Padre antes por los profetas y ahora lo hace por medio del Hijo. Nos sigue hablando, nos está hablando. No tenemos excusa. Si nunca hubiésemos escuchado esto, bueno, pero lo hemos escuchado. No tenemos excusa. Mucha gente después de la pandemia se está excusando para no congregarse, para no dar, para no orar, para no participar de las reuniones, para no hacer lo que tiene que hacer. Amados, muchos están pensando que es moderno, que es nuevo ser recanchero, ¿vio? No sé, acá se le dice no en España ese término, tal vez no, pero así como que muy aceptado por todos me quieren porque soy cristiano pero no soy religioso. Es verdad, somos cristianos, por lo cual somos ungidos, no religiosos, pero sí ungidos. La unción permanece sobre nosotros y eso va a generar que gente nos ame y gente nos rechace, pero somos embajadores de Cristo. No somos gente que, yo voy a la iglesia, sí, pero no tanto. No, decídase. Es un tiempo muy especial. Decidamos no a estar metidos en el cuerpo, metidos en la voluntad de Dios, porque les vuelvo a repetir, Él ya vino a nosotros, nos ha hablado, nos sigue hablando, no tenemos excusa. Espero que este mensaje, esta enseñanza sea de bendición para todos ustedes.